Estamos con Jorge Giacobbe. Jorge es analista político, director en Giacobbe y Asociados, conferencista, comunicador social. Podemos verlo a diario en A24. Y esta es la segunda nota que estamos grabando con Jorge, pero la primera no pudo salir. No, decidimos y primero vale el agradecimiento porque le escribimos para volver a hacerla. Nunca nos pasó, solemos grabar los martes, nunca nos pasó que el escenario cambie tan rotundamente. Habíamos charlado con Jorge la semana pasada, el martes, planteando un poco la descripción o su visión del escenario post-paso, pero a la hora de salir el programa, que sale los viernes, el escenario básicamente era otro. Así que el programa lo sacamos, sale mañana. Esperemos que acá mañana no cambie mucho más. Bueno, a ver, acá el entendido, y vaya si tiene autoridad para hacerlo, sos vos, Jorge. ¿Cómo ves lo que ocurrió esta semana? ¿Cómo nos ves parados hoy? Contanos un poco tu visión. Mira, me parece que hay que partir de que de esta idea que retratábamos la vez pasada y quedó trunca, digamos, de que las elecciones fueron una gran catarsis de la opinión pública, saliendo a mostrar su disgusto básicamente contra Cristina, ¿no? Ustedes saben que yo planteo que la grieta en Argentina no es una grieta entre Cristina y Macri, sino una grieta entre Cristina sí, Cristina no. Esos eventos que no, que no son extraños, porque en realidad el kirchnerismo no ganó ninguna elección legislativa. En realidad Néstor, por ejemplo, no ganó ninguna elección desde que salió de Santa Cruz. Es decir, es un equipo que usualmente pierde. Sí ha desnudado una serie de cuestiones que estaban latentes adentro. Es decir, la catarsis de la opinión pública generó también una catarsis interna que me parece que queda plasmado en el evento que deja nuestra entrevista anterior caduca, que es básicamente la carta de Cristina, ¿no? Es una carta muy interesante que contiene 20 párrafos. El primer párrafo habla de yo, el segundo habla de yo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo habla de yo. En el número 11 habla de uno, pero también para referirse a sí misma, yo. El 12, el 13 y el 14 habla de yo. El 15 cambia un poquito la bocha y habla de Biondi y de la cabeza de Biondi. Y el 16, 17, 18, 19 y 20, adivinen de quién habla. Entonces, una de las preguntas que yo siempre me hago, y ahora más que nunca, es en qué medida los argentinos, o los problemas de los argentinos, tienen que ver con conflictos políticos, políticos partidarios, ideológicos, o con la estructura psicopatológica de las personas que habitan el poder, ¿no? Eso desencadenó, por supuesto, un cisma interno que develó lo que venimos viendo hace mucho tiempo, que es que esto no es una alianza, que lo que hay es un kirchnerismo con una careta peronista, digamos, con un chivo expiatorio, con un muchacho al cual sentaron para atender el mostrador de los reclamos, ¿no? Cristina le tuerce el brazo, Cristina le come los alfiles que pretende, que quiere, y hay ahí un cambio recostado sobre el peronismo, sobre los gobernadores, pero por sobre todas las cosas sobre los profesionales. Los que entraron ahora son profesionales de la política, no son los amigos de Alberto. Mi padre, que tuvo muchas décadas de experiencia en la política, siempre me decía: flaco, los gobiernos arrancan con los amigos, después en el medio vienen los profesionales y después en la debacle total, cuando ya nadie los acompaña, vuelven los amigos. Bueno, me parece que estamos en la fase de los profesionales. Ahora lo que va a suceder es que todas las semanas nos va a entretener un Aníbal Fernández que sale al cruce, que ya sale a pelearse con todo el mundo, ¿no? Digo, van 12 horas de gestión y ya se peleó con La Nación y con Elisa Carrió, ¿no? Sí, pero para, Y a que, ver, acá, esta vez, además de claro, profesionales, no son amigos también, porque, y justo hablas de Aníbal, que ella salió a decir cosas de Lilita y, digo, estaba como oculto, estaba ocupando un puesto, pero esto de volver a sacarlo, además de profesional, que de eso no hay ninguna duda, profesional, pues, la política, como pocos maneja algunas cuestiones. claro. ¿No es amigo también? No, es un profesional de la política. Los profesionales de la política raras veces tienen amigos. Sí se comportan como una mafia, ¿no? Que es otra historia. Es otra historia.
decir, hay una serie de códigos entre ellos, hay algunos niveles de lealtad y demás, pero amigo, amigo de Alberto es Biondi, amigo, amigo de Santiago Cafiero. No, de Cristina, decía yo. Ah, bueno, no, de Cristina tampoco. Cristina no tiene amigos, Cristina no tiene pares. Por eso hablo siempre que hay que atender esta cuestión de las estructuras psíquicas, ¿no? De las personas del poder. Cristina no reconoce pares, no reconoce pares. No, no hay ahí amistad. Puede haber una sociedad, puede ser socios, en el sentido más amplio que lo puedo decir, pero no hay amigos. Bueno, puede funcionar esto que decías, o sea, esto de los manejos mafiosos, que creo que vos, Laura, cuando dijiste amigos te referías más bien a eso. Sí, Mm. Dale, dale, dale. no, no, sí, a ver, digo, vienen juntos hace muchos años y está claro que este gabinete lo armó Cristina, con independencia de lo que Alberto haya dicho ayer, que ahí vamos por otro capítulo. Las frases que dejó ayer Alberto en su discurso, ¿sí? Mm. Entonces, bueno, me parece que este es un gabinete que puede llegar a ser más hábil, digamos. Fíjate que ya están torciendo las políticas internas. Veremos en qué medida la opinión pública digiere esto para bien, para mal o inocuamente. La gran pregunta es si esto puede torcer el clima electoral para cambiar el comportamiento respecto del voto, de lo que vimos en las PASO, ¿no? Pero me parece que viene otro tiempo, digamos, viene un tiempo donde ya el gobierno no está tirado en el suelo y cualquiera lo patea cuando pasa, sino que ahora por lo menos están a la defensiva. No sé si van a estar al ataque, pero por lo menos van a estar a la defensiva. Bien, vos sos un entendido de la opinión pública. Justo, a ver, sin hacer futurología, pero ¿crees que es posible torcer un mensaje tan contundente como el que se vio reflejado en el mapa, si querés, ¿no? En el color del mapa, con menos de 2 meses de diferencia? Mira, lo que tenemos comprobado es que la opinión pública argentina tiene una capacidad para cambiar su opinión que es notable, pero siempre que cambia su opinión sobre una persona distinta. ¿Ok? Es decir, fíjate que Alberto entró a la pandemia con 38 puntos de imagen positiva, cuando se logró conectar con la necesidad de la opinión pública de salud, digamos, con el miedo a la pandemia y se mostró como un hombre razonable, tranquilo, sustentado sobre los datos, juntando las cabezas del sistema político, creando dirigencia, creando sus propios héroes ministros para, para encarar el tema y demás. La opinión pública no tuvo ningún problema en premiarlo, un hombre que no valía nada, ¿no? Y entonces lo llevó a 68 puntos de imagen positiva, en marzo del año pasado. Y después, cuando Alberto no se conectó con esa necesidad del fluir de la economía, que apareció un mes después de la pandemia, la opinión pública lo castigó. Y después, cuando tampoco pudo conectarse con la tercera fase de necesidades, digamos, que tienen que ver con lo psicológico, con las angustias del encierro y demás, la opinión pública también le metió otro cachetazo. Y entonces en diciembre del año pasado ya las cartas estaban jugadas hasta como están hoy. ¿Okay? Entonces, fíjate que la opinión pública no tiene ningún problema en ponerte en un pedestal y después bajarte a las trompadas. Y tampoco tiene ningún problema en que dentro de 4 años venga el mismo sector político maquillado y entonces volver a creerle. Pero no sé si creerle al mismo. ¿Okay? No sé si creerle al mismo. ¿De qué estoy hablando particularmente? De si se puede restablecer confianza entre el electorado que en las PASO le puso un sopapo gigantesco con este mismo Alberto para estas mismas elecciones o para los 2 años que siguen. Es muy difícil. La confianza entre un electorado y un político suele ser un espejito que cuando se rompe es difícil pegar las partes. En, No, no, es que volviendo y pensando un poco en esto que estábamos hablando, igual están poniendo un tipo como Aníbal Fernández, que es uno de los tipos con peor imagen en este país, en un puesto clave. O sea, yo no sé si eso, de verdad que no sé quién fue la idea, pero a nivel imagen me parece que no colabora. No, claro que no colabora. Aníbal Fernández ya perdió la elección de gobernador en la provincia de Buenos Aires, que la perdió él. Perdió porque una parte enorme de la población lo asusta. Si querés te cuento, digamos que en la nube de palabras previa a la elección a
a gobernador estaba muy claro, no en los números, no en la intención de voto, pero sí en las nubes de palabras que hacíamos, cuando le pedimos a la gente que defina a un político en una palabra. La nube que describía a Aníbal Fernández era horrible, digamos, era asesino, chorro, mafioso, es decir, eran todos insultos. Y la que definía a María Eugenia Vidal era Heidi paseando por la pradera, digamos. Entonces, me da la sensación de que este no es un gabinete que Cristina esté pensando, insisto, para seducir. Me parece que es un gabinete que está pensado para dominar el potro. Y para dominar el potro hay que tener habilidades que son las que tiene Aníbal, digamos, para decirlo elegantemente. O sea, ya la dan por perdida la elección, está claro. No. Bueno, mirá, a ver, pensémoslo así. Yo primero voy a dar unos datos y después algunos análisis. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, votó el 68% de la población. Esperamos que en la general, si el comportamiento es normal, vote el 78 o el 80. Ahí tenemos 10 o 12 puntos de gente que falta ir a votar. Y después tenemos 10 puntos de opciones que no rompieron el piso. Es decir, de gente que fue a votar, que tiene actitud de votar y que votó a otras fuerzas que no fueron el Frente de Todos. Sabemos también que el electorado del Frente de Todos es un electorado muy, muy férreo, digamos, muy de juntar los tacos. Y van a votar, van a defender a Cristina, no importa quién sea el presidente, no importa lo que le pase al presidente. Van a defender a Cristina, llueva, truene, haya 2 elecciones, 3, 4, 5, abducciones extraterrestres, cualquier cosa. Entonces, desde los números que tenemos antes, que también indicaban que los que no iban a votar no tenían tendencia oficialista, lo que podemos decir es que ese 20 y pico por ciento de gente que falta para definir su decisión no tiene una tendencia oficialista. ¿Ok? Hasta ahí los datos y mi análisis de las encuestas. Ahora, si vos te pones a pensar que el día después de la elección el gobierno no se puso a implementar un plan para dar vuelta a la elección, sino que se pusieron a matarse entre ellos internamente, es decir, para hacer una especie de limpieza interna, entonces lo puedes tomar como síntoma de que ellos tampoco creen que las elecciones se puedan dar vuelta. Si no se hubieran puesto a laburar para eso, ¿no? Para dar las vueltas. Se pusieron a matarse entre ellos. Creo que entienden que no la pueden dar vuelta. Ahora, si bien tu especialidad es el análisis político, todo lo que esto de poner plata en el bolsillo de la gente, las jubilaciones, el aumento de los jubilados, la jubilación esta que en realidad podés hacerlo, no importa la edad, con 30 años de aporte vas bien, eh, la emisión, digo, no es una bomba que en líneas generales, más allá de que se esté trabajando sobre noviembre, puede explotar antes del 2023. Digo, a ver, Antes, sí, sí, claro. antes de las presidenciales, porque digo, hace acordar mucho a lo que pasó antes de que asumiera Mauricio Macri, pero bueno, ya la bomba se la quedaba en la mano otro. La Sí, sens- totalmente. Bueno, pero el kirchnerismo ya lo implementó, digamos, porque la fase final del gobierno, del segundo gobierno de Cristina era gastarse toda la plata de cualquier caja solamente para llegar al final. Y lo voy a decir de la misma manera que se lo dice entre bambalinas en la política y dejarle la bomba puesta al pelotudo. Que es lo mismo que hizo Menem con De la Rúa. Y que es la razón por la cual Menem bloqueó a Duhalde para que no fuera presidente. Porque sabían que le estaban dejando la bomba y se la quieren dejar puesta a otro. A Macri no le explotó la bomba de la manera que el peronismo y el kirchnerismo hubieran esperado. ¿Ok? Pero tampoco le fue del todo bien. O no le fue para nada bien. No, De modo tal que el único secreto de los gobernantes argentinos es hacer pasar el tiempo. Un plan a mediano plazo, a corto o a largo, no tiene nadie. Sinceramente, no tiene nadie. no, está claro, pero el contador, vos decís que les aguanta, porque eso es lo llamativo. ¿Les aguanta 2 años? Bueno, eso no lo sé. Eso te lo tendría que responder un economista. Eso no lo sé. Sí, o Lo el... que sí te digo es que si no te explota el indicador económico, también te explota el indicador social, ¿no? En eso la Argentina es una gran tragedia. Si vos desconectas al Estado de la asistencia social, se revela que este es un país de 80% de pobres. No de 40 ni de 50, sino de 80% de pobres. Y entonces hay que empezar a entender que el problema que tenemos los argentinos, no los políticos, sino los argentinos, es profundo y hay que empezar a entender que los problemas estructurales gobiernan mucho más que lo que gobierna un presidente.
y que los miedos de un presidente gobiernan también mucho más que que sus buenas intenciones, porque no hay nadie que se siente en el sillón presidencial y quiera meter los dedos en el enchufe, ¿no? Nadie. Me parece acá valioso traer algo que charlamos en la entrevista que nos salió. Vos hablabas un El poco basunto. del pensamiento, pero me parece ahora sí que valioso traerlo, del pensamiento mágico, esto de cómo, en esto del análisis de la opinión pública, esto de que la gente tiene como muchas esperanzas frente a cada elección, como que esa persona viene a salvar, si querés, el Es mundo. que la palabra es esa, la palabra es esa, es esperanza. Cuando nosotros hacemos este ejercicio de nube de palabras, insisto, le pedimos a la gente que nos describa un político en una palabra y le damos un espacio abierto, de modo tal que la gente pone la palabra que quiere. Sistemáticamente pasa lo mismo. Cuando idealizamos a una persona para sentarlo en el sillón presidencial, aparece la palabra esperanza. Y después lo cortamos en tiras porque nos rompe el corazón, porque la idealización se rompe, y entonces lo despedimos con cualquier otro significado por cualquier otra palabra. Cristina al principio era esperanza y al final de su gobierno era corrupta. Con Macri pasó lo mismo. Al principio era esperanza y las últimas nubes de palabras ya lo daban por inútil. Alberto, el día que Cristina lo fue a buscar, que estaba paseando el perro en Puerto Madero, la primera nube de palabras apareció como títere. Después, cuando Cristina convence a su propio electorado de que ese era el candidato, y una parte del electorado, ese swinger que hay siempre dando vueltas de un lado para el otro, también se entusiasma con que puede ser, porque también está enojado con Macri, entonces empieza a aparecer la palabra esperanza. Después de las pasos, esperanza. Después de las generales, es esperanza. Después de asumir en diciembre, es esperanza. Y cuando arranca la descomposición que yo contaba antes en términos de imagen positiva, la nube de palabras se empieza a torcer. Y hoy hay otros conceptos que definen a Alberto ya hace mucho tiempo. Uno es títere, el otro es mentiroso y el otro es inútil. Fíjate, ¿no? Tres conceptos que vienen de tres problemas diferentes. Títere de su relación con Cristina. Mentiroso puede venir tranquilamente de la parte de la gente que creyó que él podía ser un hombre moderado, un hombre peronista, un hombre hasta te diría de corte liberal, que viniera a balancear esa identidad tan aguerrida y tan acusada del kirchnerismo. Y inútil es una palabra bien interesante porque ven de lo peyorativo que pueda contener, a vos una persona te es útil o no te es útil en función de, de si te sirve para un momento de la vida o no, digamos, de la funcionalidad de la relación en términos psicológicos. ¿Ok? Como en una caja de herramientas. Digamos. Yo tengo un problema en mi casa, entonces voy y busco una pico del oro, la pico del oro me soluciona el problema, la semana que viene tengo otro problema y la pico del oro por ahí no me lo resuelve, necesito un destornillador. Bueno, la pico del oro es necesariamente una hija de puta, una traidora, una guacha, no. Simplemente es una herramienta inútil para la próxima tarea. Entonces, esta cuestión de la esperanza y de la desesperanza habla más de nosotros, como ciudadanos, que de los políticos en sí mismos. Habla de cuán inmaduros somos los argentinos a la hora de votar un presidente y de asignarle capacidades sobrenaturales. Yo siempre doy este ejemplo, mira, y creo que lo hablábamos la vez pasada, es como si nosotros fuéramos un consorcio de propietarios, y que es una pequeña democracia, y entonces tenemos que elegir al próximo presidente del consorcio. Entonces se presenta el primer tipo y dice, muchachos, yo voy a arreglar los caños del tercero B. Bueno, muy bien. Viene el segundo con su propuesta y dice, voy a arreglar los caños del tercero B y el ascensor. Bueno, es una propuesta superadora. Y viene el tercero y dice, yo voy a arreglar los caños del tercero B, el ascensor, y todos los que no tengan auto van a tener auto, todos los que no tienen laburo van a tener laburo, todos los que no se van de vacaciones van a irse de vacaciones, todos los que necesiten un amante van a tener un amante y todos vamos a ser felices por siempre jamás. Y entonces nosotros tres, ¿sabes qué? Nos miramos y decimos, che, elijamos entre el primero y el segundo, pero el tercero es un pelotudo. El tercero nos está proponiendo algo que no se puede ni prometer, que no puede cumplir. No podemos ser tan pelotudos de creerle. Bueno, lo que a mí me flota siempre en la cabeza es preguntarme por qué sistemáticamente los argentinos, para elegir presidentes, elegimos entre el tercero y otro tercero y otro tercero y otro tercero. El tamaño
de la promesa que hace un hombre o una mujer que quiere ser presidente de la Argentina es tan desmesurado que conlleva en sí misma su propia autodestrucción. Macri le prometió a los argentinos que iba a erradicar la pobreza y que nos iba a unir. Una locura, Sí, una locura, pobreza no se puede ni cero. prometer. Y Cristina, acordate que desde un video desde el Calafate, el día de las PASO, le dijo a los argentinos, textual, ustedes con Macri fueron infelices y conmigo van a ser felices. Entonces, hay una dinámica perversa que tenemos que cortar, que es esta dinámica donde hay un loco que promete una locura y después hay una serie de pelotudos que se la creen, digamos. Claro, porque los problemas psicopatológicos no los tienen solo los gobernantes, sino que los tenemos también los votantes, ¿sí? No, por supuesto, porque es una dinámica siempre de dos. Ahí te diría que hay como patologías complementarias, ¿no? Un psicópata necesita de alguien que quiera un psicópata, si no, no funciona. Igual, nada, y ahora te vamos a liberar porque lo prometimos, te liberábamos un determinado horario, pero digo, me hace acordar mucho a lo que pasa, bueno, la analogía entre el marketing político y el marketing comercial, ¿no? A veces cuando no hay cosas contundentes, concretas, de propuestas para prometer, se promete felicidad. De última, si la gente no es feliz, tendrá que ir al psicólogo, ¿no? O sea, No, y claro, porque también cuando uno hace una campaña electoral, si un candidato se pone muy específico, empieza a cortar la torta y deja pedazos afuera, digamos. Si se hiperdefinen, seguramente solidifican un público muy particular que se pone muy fana, que se pone muy adherente, y después lo que sucede con el resto del público es que cada público va a tener una imputación sobre vos, de tus hiperdefiniciones, digamos. Entonces se ponen nebulosos, se tratan de vestir de Papá Noel y la gente creyendo que Papá Noel existe, digamos. Entonces, vamos a tener una mejor dirigencia política cuando seamos mejores habitantes de ese consorcio de propietarios, sin leer las expensas, es decir, sin conocer de los temas que nos competen a todos, eh, nos van, nos van a seguir gestionando mal, nos van a seguir cagando, es decir, el administrador del consorcio va a seguir entongado con el plomero y con el gasista para hacer cualquier obra y llevarse el 15%, y además nos van a seguir explicando cualquier cosa desde cualquier lugar, porque total no entendemos. Jorge, clarísimo, es de verdad un placer escucharte siempre en la tele. Esta vez te escuchamos acá y te agradecemos porque te escuchamos 2 veces, ¿sí? Quizá nos vemos el martes que viene, digamos, dependiendo de lo que vamos escuchando. Gracias. Cápsula del tiempo. Argentina 2050. Tapa del diario, nombramos 2 titulares. 2050, titular. El peronismo unido pierde las elecciones. Yo voy a tener, parece, entonces como unos 70 años y me agarro la cabeza y me doy contra la pared y digo, no aprendimos nada. Ese es uno. El otro, el más optimista sería que hay 1% de inflación anual en la Argentina. Y eso sería el síntoma de muchas cosas buenas.